Nos place darles nuevamente la bienvenida a una nueva edición de su programa estelar, Hablemos de la Biblia. Esto en un mundo cada vez más convulsionado por el pecado. Realmente nuestro mundo está sacudido por una ola de violencia, odio y muerte por doquier. Este programa está destinado a inspirar el corazón e infundir aliento y gozo al corazón, para traer un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para el día de hoy, nuestro estudio lleva por título Una conversión monumental. Y antes de iniciar, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud y con alegría en el corazón que venimos ante ti, Señor, para desgranar todas estas hermosas enseñanzas y verdades de tu palabra. Ven, Señor, e impresiónanos con el Santo Espíritu para que podamos entender y ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Una conversión monumental. Se dice que inmediatamente después del Pentecostés, millones de personas, multitudes, abandonaron el judaísmo y se unieron a la iglesia cristiana, a ese incipiente movimiento que se había gestado después de la muerte de Cristo. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 y leeremos el versículo 7. Libro de Hechos de los Apóstoles 6, versículo 7. Y dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí se nos muestra un crecimiento exponencial en el incipiente movimiento cristiano, un crecimiento en proporción geométrica. Multitudes abandonaron el judaísmo y se anexaron al cristianismo. Y como siempre, el Dios eterno suscita a un instrumento suyo para que sirva como un paladín para llevar a cabo su obra. Estamos hablando de Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana. Esteban, un poderoso instrumento que Dios usó para producir ese crecimiento explosivo dentro de la iglesia. Vamos a leer el versículo que sigue, siempre en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el versículo número 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sin embargo, a la par que Esteban era un instrumento de Dios, Dios ya venía preparando a un poderoso instrumento que tomaría el lugar de Esteban. Hablamos aquí de un prospecto prometedor, un
prospecto prometedor. Hablamos de Saulo de Tarso. De Saulo de Tarso se dice que no era un peso pluma, sino que era un gigante intelectual dentro de las filas del judaísmo. Un joven con un futuro brillante. Era considerado un joven con un futuro promisorio dentro del judaísmo. Era un joven inteligente, de un pensamiento agudo, era perspicaz, brillante y tenía en mente un solo objetivo. Su objetivo era destruir desde sus cimientos, destruir desde raíz el movimiento cristiano que amenazaba la existencia del judaísmo. Y a ese objetivo utilizó todas sus fuerzas, todo lo que él tenía. De Saulo de Tarso se dice que él creía en su teología que Dios había escogido incondicional e irrevocablemente a la nación judía. Y en el pensamiento de Saulo de Tarso, ay de aquel que pensara lo contrario. Pues en la mente de Saulo de Tarso, la preservación del judaísmo era todo lo que él deseaba, era su prioridad. Deseaba exterminar el judaísmo. Por eso él dice lo siguiente en el libro de Hechos, el capítulo 22 y el versículo 3. Y ahí da una declaración muy interesante. Y dice Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Sin embargo, un acontecimiento estaba por cambiar todo el andamiaje, toda una serie de eventos históricos. Un gran evento estaba a punto de cambiar las cosas en la mente de Saulo de Tarso. Y es que él pensaba que la promesa, el pacto con Israel era irrevocable. Y sin embargo, las 70 semanas dadas al pueblo de Israel estaban a punto de llegar a su culminación. Y se acercaba inexorablemente el otoño del año 34 después de Cristo. Estoy hablando de un evento que se conoce como la muerte de Esteban. 490 años, 70 semanas habían sido destinadas a la nación hebrea, comenzando en el otoño del año 457 antes de Cristo, en el séptimo año del reinado de Artajerjes I Longímano, rey de Persia. En el año séptimo de su reinado, en el otoño, cuando él dio su edicto y se puso en vigor su edicto. A partir del otoño del año 457, inician los 2300 días de la profecía más larga de la Biblia y también es el inicio de las 70 semanas. El fin de esas 70 semanas se acercaba inexorablemente en el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. Veamos qué importante fue esto, porque
Saulo de Tarso apoyó incondicionalmente el apedreamiento de Esteban. Lo que no sabía Saulo es que ese acontecimiento, ese evento iba a transformar su vida, iba a cambiar su cosmovisión. Un nuevo paradigma surgiría después de la muerte de ese gigante intelectual llamado Esteban. Y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 7. Leeremos los versículos 57 y versículo 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice la palabra del Señor que Saulo estaba allí dando su aprobación. Es más, Saulo de Tarso no solamente fue un testigo presencial de la muerte del santo Esteban, sino que él estaba en primera fila, era uno de los cabecillas. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, el versículo 20, vierte el sentimiento de Pablo de esta manera. Dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Posterior a este evento, tenemos al apóstol Pablo en una expedición a Damasco, con cartas de los sacerdotes para exterminar al incipiente movimiento cristiano. Y el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en ese momento, a fin de acallar su conciencia entenebrecida después del apedreamiento del santo Esteban, Saulo emprendió una travesía, una expedición a Damasco para exterminar a los seguidores de Jesús y en su pensamiento salvar a la nación judía de la ruina inexorable. El viaje fue largo, pero Saulo esperaba que pagara grandes dividendos, que diera resultados. En otras palabras, que valiera la pena. Sin lugar a dudas, Saulo viajó al norte de Israel, cruzó el Líbano y entró a Siria desde la parte occidental, dirigiéndose hacia Damasco. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, los versículos 1 y 2, describe de esta manera esta cruzada de Saulo. Dice Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Pablo atacando al pueblo del Señor. Sin embargo, mientras Saulo de Tarso se acercaba a Damasco desde el sur occidente, Saulo tuvo una experiencia monumental que cambió el rumbo de su vida y también cambió su teología.
Pablo en este momento tuvo un encuentro personal con la persona maravillosa de Jesús. Y a partir de ese momento, el pensamiento de Pablo cambió totalmente. Pues Pablo descubrió que al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo. Pablo entendió que perseguir al cuerpo de Cristo equivalía a perseguir también a Cristo, pues Cristo es la cabeza de la iglesia y su iglesia es el cuerpo. Conocemos la transformación que hubo en la vida de Saulo de Tarso. La palabra del Señor dice que Saulo fue inmediatamente bautizado y aceptó al Señor. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 9, leeremos los versículos 3 al 6, para captar un poco más este encuentro. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La historia que sigue es fabulosa. Inmediatamente, Saulo de Tarso fue bautizado en la casa de Ananías y recibió el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, Saulo de Tarso se convierte en un instrumento escogido por Dios para llevar su nombre a todos los reyes de la tierra. A partir de ese momento es un instrumento escogido, un instrumento especial para llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de los reyes, pero también de los hijos de Israel. Entonces fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Es interesante que en su bautismo Saulo de Tarso se unió también a Cristo. Dice Gálatas 3, versículos 27 y versículo 29, dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, Saulo se unió a Cristo a través del bautismo. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham, sois y herederos. Dice la palabra del Señor taxativamente: y vosotros, si sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo. Este sí es una condición. Entonces, a partir de este momento, cuando Pablo es bautizado y se une al cuerpo de Cristo, en ese momento ocurre un cambio de enfoque en la vida de Saulo de Tarso. Ocurre un cambio de enfoque, un cambio de paradigma. Es decir,
todo el enfoque de la teología de Saulo de Tarso cambió del Israel literal a Cristo Jesús. Ahora, en este momento, para el apóstol Pablo, lo principal es Cristo. Hay un enfoque cristológico, cristocéntrico en todas las profecías de la Biblia. Ahora Saulo asume que Cristo es el personaje central de las Escrituras. Es decir, para Pablo, lo principal no son los eventos históricos, no son los simples eventos, sino cómo la persona de Cristo impacta sobre esos eventos. Hay un cambio monumental en el paradigma del apóstol Pablo. Un cambio del Israel literal a Jesucristo. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 9, y vamos a leer el versículo número 22. Hechos 9, 22. Y dice de la siguiente manera: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo ahora quería mostrar que Cristo era el centro de las Escrituras. Ese encuentro maravilloso de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó sobremanera. Esto lo sabemos porque el apóstol Pablo contó esa experiencia por lo menos 2 veces. El apóstol Pablo contó su experiencia algunas veces. Y el apóstol Pablo después entendió que realmente Pablo no lo había perdido todo, sino, dijo el apóstol Pablo, que él lo había perdido todo para ganar a Cristo. Pablo perdió todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Sin embargo, qué paradoja más hermosa. Pablo perdió todo ese pedigrí histórico, tal vez ese bagaje que tenía. Sin embargo, lo ganó todo. Perdió muchas cosas. Lo que él antes estimaba como precioso, ahora lo tiene como basura. Cuantas cosas para el apóstol Pablo eran ganancias, ahora el apóstol Pablo las estima como pérdida por amor a Cristo. Pablo lo ha ganado absolutamente todo porque tiene a Cristo en el centro de su vida. Porque, mis hermanos, la presencia de Cristo lo llena todo. La presencia de Cristo en nuestras vidas lo satura todo. Hay una preeminencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Saulo descubrió una verdad que para él en ese momento era por lo menos revolucionaria. Dios tiene tan solo un pueblo verdadero. Esto es muy importante. Pablo entiende que Dios tiene tan solo un pueblo verdadero, que son todos aquellos que han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. El apóstol Pablo se dio cuenta que Dios no tiene 2 pueblos distintos, los judíos por un lado y los gentiles por otro lado. Dios tiene tan solo un pueblo, y lo digo taxativamente. Dios tiene tan solo un solo pueblo en todas las épocas. Un pueblo que no se define según la etnicidad o según
la raza, según tu color de piel, según el país donde tú vivas, según la nacionalidad. No se define según tu estatus social, ni según el género, si eres hombre o mujer. El verdadero pueblo del Señor se define únicamente por la relación que éste tiene con la persona de Cristo Jesús. Esto es importante porque como adventistas del séptimo día creemos en un pacto eterno entre Dios y el hombre. Los adventistas no somos dispensacionalistas. La implicación del dispensacionalismo tiene repercusiones teológicas. Dios tiene solo un solo pueblo. Porque el Dios que yo creo, el Dios que está plasmado, el Dios que se ha revelado en su palabra, es un Dios que no practica la poligamia. Dios tiene un solo pueblo, una sola esposa, la esposa del Cordero. Más bien Dios condenó a Israel porque Israel fue desleal a Dios. Israel no guardó las prescripciones del pacto. Israel fue desleal a Dios. Dios tiene tan solo un pueblo. Y ese fue un cambio poderoso en la mente de el apóstol Pablo. Un solo pueblo. Dios no hace acepción de personas. Israel por un lado y los gentiles por otro lado. El plan, el pacto de Dios es un pacto eterno. Así, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 dice algo muy interesante. En Apocalipsis, el capítulo 12 presenta a una mujer. Apocalipsis 12, versículo 1, dice: la mujer y el dragón. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Versículo siguiente, 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Es sencillo, mis hermanos. Esta mujer está con dolores de parto. Quiere decir que la mujer todavía no ha dado a luz. En este momento la iglesia del Señor es representada por la iglesia del Antiguo Testamento, porque el niño todavía no ha nacido. El niño en este contexto es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo inicia el Nuevo Testamento, una etapa gloriosa. Entonces aquí tenemos una mujer en diferentes etapas. Una mujer que aparece en primera instancia con dolores de parto. Estaba encinta. Luego sigue diciendo que la mujer dio a luz a un hijo, la iglesia del Nuevo Testamento. Y ese hijo tuvo que ser arrebatado para Dios y su trono, en clara alusión a la ascensión de Cristo 40 días después de su resurrección. Luego, en una tercera fase de la iglesia, se menciona un periodo de 3 años y medio, 42 meses, que la iglesia huye al desierto, donde Dios le tiene preparado un lugar para protegerla. Una cuarta fase del capítulo 12 de la mujer tiene que ver con el remanente final. En el versículo 17 dice Apocalipsis 12, 17 taxativamente de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una sola mujer representa a la iglesia en diferentes fases. Está con dolores de parto, la iglesia del Antiguo Testamento. Da a luz, una clara alusión de la encarnación de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, pero es una sola mujer. Porque la relación de Cristo es monogámica, es una relación con una esposa, la esposa del Cordero, su iglesia, la Nueva Jerusalén.
Luego, en un tercer periodo, la iglesia que huye al desierto por 1260 años, del año 538 al año 1798, cuando la herida mortal de la bestia, cuando Berthier le quita los poderes al Papa de Roma, y en ese momento termina ese periodo. Luego habla de una cuarta fase, al final. Se refiere aquí al pueblo remanente, al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, los 10, y tiene el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Nosotros adventistas creemos que el espíritu de profecía se manifestó en la vida, en los escritos, en el ministerio y en los escritos prolíficos de la mensajera del Señor, señora Elena G. de White. Lo creemos taxativamente y así lo afirmamos. Y decimos esto con humildad, pues nos creemos un movimiento profético, con responsabilidad. Entonces el apóstol Pablo entiende lo siguiente, que hay un solo rebaño y un solo pastor. Repito, un solo rebaño y un solo pastor. Vamos a ir al libro de San Juan, al capítulo número 10, leeremos el versículo número 16. Jesús tiene tan solo un rebaño, no dos. También tengo otras ovejas que no son de este redil, este en singular. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es taxativo. Un solo redil, un solo rebaño. Un solo rebaño y un solo pastor. Punto número 2 que entendió Saulo de Tarso. Hay un solo Israel, compuesto de todos los creyentes en Jesús, porque Dios tiene tan solo un verdadero Israel que se define por su relación con Cristo y no por su relación con el Israel literal. Un solo Israel compuesto de creyentes en Jesús. Romanos 2, 28 y 29 lo declara enfáticamente. Dice Pablo, Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es hermoso. Un solo Israel compuesto de quienes creen en Jesús. La circuncisión no es aquella que se hace exteriormente en la carne, sino la que es del espíritu. Otro punto que el apóstol Pablo entendió es que hay un solo cuerpo de creyentes. Vemos cómo se repite la expresión un solo, una sola, un solo, una relación monogámica entre Cristo y su iglesia. Eso enseña la palabra del Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia se compone tanto de judíos como de gentiles. Pero hay un solo cuerpo. En una cabeza no caben dos cuerpos. Una cabeza, la cual es Cristo Jesús.
un solo cuerpo, que es la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 13 al 18. Una porción un poco larga, pero es necesario que la leamos. Dice Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la palabra, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es hermoso lo que la palabra del Señor declara. También Pablo entendió que Dios tiene tan solo una ciudad. Una ciudad. Dios tiene una sola ciudad escogida, que se compone de los santos de las dos dispensaciones: la dispensación del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y la dispensación del Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento. Es la ciudad del Cordero, y el Cordero es su luz. Una sola ciudad. Apocalipsis 21, versículo 2. Ahí Juan hace una declaración muy interesante. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, una ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una esposa, no dos. Dios no es bígamo, Dios no es polígamo. Una esposa ataviada para su marido. Una sola ciudad. Hay detalles importantes de la ciudad. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo número 12. Y veamos aquí cómo encaja la antigua dispensación y la nueva dispensación. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es hermoso. 12 puertas que representan la dispensación del Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel, y los 12 cimientos que representa a los 12 apóstoles, a la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia, la ciudad, se compone de los redimidos de todas las edades, porque en la puerta están los nombres de los 12 patriarcas de la tribu de Israel, y en los fundamentos se hayan escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dios no tiene dos planes diferentes para dos pueblos distintos. Dios tiene un solo plan para una sola iglesia. Por ahí los dispensacionalistas dicen que Dios tiene dos planes, uno para Israel y uno para la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Uno de los argumentos esgrimidos por Lucifer en el cielo es que Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios no tiene favoritos.
Hay un solo pueblo, un solo plan. Número 5, Pablo entendió que hay una sola mujer. Es decir, Dios tiene una sola iglesia. No 2, ni 3, ni más. Una sola mujer ilustra 2 etapas de la iglesia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Leeremos el versículo número 1 y 2, que anteriormente lo habíamos leído. Apocalipsis 1, 12, 1 y 2. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Número 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Siguiente versículo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Una tercera etapa en la mujer. Cuarta etapa, versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El número 12 aquí es de vital importancia, porque el número 12 en la Biblia representa al pueblo de Dios. En la numerología bíblica, el número 12 representa al pueblo de Dios, simboliza al pueblo de Dios en todas las épocas, en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. También el apóstol Pablo entendió que hay un solo árbol, un solo olivo. El olivo es un árbol que representa a la nación hebrea, al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que es un solo pueblo, en el reino de Cristo se compara con un árbol de oliva. El reino de Cristo se compara con un árbol de oliva que da buen fruto. En el capítulo 11 de Romanos, uno de los capítulos más teológicamente difícil del Nuevo Testamento, en Romanos 11 el olivo tiene diferentes tipos de ramas, pero todas pertenecen al mismo árbol. Diferentes ramas, pero todas pertenecen al mismo árbol. Así, por ejemplo, tiene ramas naturales. ¿Quiénes son esas ramas naturales? Esas ramas naturales son aquellas ramas que han sido retenidas en el árbol. Y esto representan a aquellos judíos literales que creyeron a Cristo Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista. Por ejemplo, el piadoso Esteban. También tiene este olivo ramas que son naturales, pero que fueron cortadas del árbol. No arrancadas, sino cortadas. Están todavía en el olivo, pero están cortadas. Esto representa a aquellos judíos literales que rechazaron a Jesús. Por ejemplo, Anás, Caifás y la mayoría del Sanedrín que rechazaron a Jesús. También tiene ramas naturales que son reinjertadas en el olivo. Ramas naturales que son reinjertadas en el olivo. Es decir, hablamos de gentiles que creyeron, hablamos en este caso de judíos literales que en un principio rechazaron a Jesús, pero que luego por la gracia de Dios
lo recibieron. Y aquí, por ejemplo, hablamos del apóstol Pablo. Un judío literal, en un principio rechaza a Jesús, pero luego lo acepta como su Salvador. También este olivo tiene ramas de olivo silvestre que son injertadas en el árbol. Es decir, hablamos de los gentiles que creyeron a Jesús, porque son ramas que no son naturales del olivo, sino que han sido injertadas en el árbol, han sido injertadas al árbol, de manera que el árbol sustenta a esas ramas. Esto representa a los gentiles que creyeron en Jesús. Por ejemplo, estamos hablando del centurión Cornelio, que aceptó a Jesús como su Salvador personal. También decimos que este olivo, que es un solo olivo, tiene ramas de olivo silvestre que potencialmente pueden ser cortadas del árbol. Mis hermanos, esta es la peor condición de lo que se habla del olivo en el capítulo 11 de Romanos. Esta sería la peor condición: ser ramas de olivo que pueden ser potencialmente cortadas, rama de olivo silvestre que pueden ser cortadas del árbol. Y esto representa a los gentiles que han rechazado a Cristo, que han abandonado la relación con Cristo. Sin embargo, la clave se halla en los versículos 20 al 23. Romanos 11, 20 al 23. Ahí está la parte medular de esto. Bien, por su incredulidad fueron desgajados. Habla de los judíos que rechazaron a Jesús. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos literales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Qué maravillosa ilustración. Dios puede injertarnos al árbol de oliva para saborear de la savia, para saborear de las promesas, para saborear del pacto, las promesas, la adopción, todo lo que Dios dio a Israel, la ley, el pacto, la promulgación del pacto. Podemos participar de la savia hermosa. Aquí se nos está diciendo que para ser parte del árbol hay simplemente que creer en Jesús. Ser cortado del árbol significa rechazar a Cristo Jesús. La raíz y también el tronco representan a la persona maravillosa de Jesús. Si nosotros estamos vinculados, conectados con el tronco y la raíz, produciremos fruto. Pero no podemos sentirnos ensoberbecidos, porque somos simples ramitas. Y una cosa debes de entender: la rama depende de la raíz y no al contrario. La raíz no depende de la rama. Nosotros dependemos de Jesús y no a la inversa. Jesús no depende de nosotros. Jesús sigue siendo Dios a pesar de nosotros. Nosotros sin Dios no somos nada. Somos ramas injertadas. Pero podemos participar, podemos vincularnos con la persona maravillosa de Jesús. También Pablo entendió que hay
una sola mesa de banquete. En el Nuevo Testamento se habla que habrá una sola mesa de banquete en el reino glorioso de Dios, donde se sentarán todos los redimidos, tanto judíos como gentiles. Una sola mesa de banquete. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y allí dice Mateo. Ahora, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, es hermoso. Dice el versículo: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esto representa a los gentiles que han creído a Jesús. Y se sentarán, dice Jesús, en mi mesa. Judíos y gentiles se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino, que es el Israel, literal, aquellos que rechazan a Jesús, serán echados fuera. Entonces habrá una sola mesa de banquete. Es interesante, para hacer un contexto a esto, que inmediatamente antes de estos versículos se encuentra la experiencia del centurión, del siervo del centurión romano que fue sanado por Jesús. Y Jesús alabó la fe del centurión romano cuando dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, una sola mesa de banquete en el reino de los cielos. Pablo entendió que hay un solo templo espiritual. Dios tiene tan solo un templo espiritual que se compone de los profetas del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación, y los apóstoles del Nuevo Testamento, la nueva dispensación. Las piedras del templo son tanto judíos como gentiles, y Cristo es la piedra angular, el cimiento de la iglesia, un solo templo espiritual. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 19 al 22. Y allí dice Pablo lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor. Mis hermanos, esto es sumamente importante entenderlo. Esto tiene implicaciones teológicas muy importantes, porque si el templo en el cual se sienta el anticristo no es el templo literal que los judíos están reconstruyendo o construyendo, el famoso tercer templo de Jerusalén, sino la iglesia, entonces el anticristo se sentará en la iglesia. Y ya los reformadores han definido exactamente quién es el anticristo. Todas las características proféticas de Daniel 7 y 8 se cumplen en la iglesia popular, en el papado, en la iglesia católica, apostólica, romana. Entonces, en el templo se debe sentar, en la iglesia se sienta el anticristo. También el apóstol Pablo entendió que hay un solo himno, es decir, los redimidos vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y todos cantan el mismo cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, 3 y 4. Es una gema preciosa del libro de Apocalipsis. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El apóstol Pablo también entendió que existe un solo Padre. Los redimidos tienen un mismo Padre, el Padre de Cristo Jesús. Aquellos que reciben a Jesús como Salvador y Señor llegan a ser hermanos y hermanas de Jesús y por consecuencia también hijos e hijas de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios en virtud de Cristo. Dice Pablo: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Finalmente, el apóstol Pablo entendió que existe un solo sumo sacerdote con un pectoral. Un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Aarón, el sumo sacerdote de Israel, tenía un pectoral que tenía 12 piedras preciosas, símbolo de las 12 tribus de Israel. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo número 21. Éxodo 28, 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Entonces hay un solo sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Jesús tiene un pectoral con 12 piedras que representa a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. Aquí vemos una continuidad entre el Israel antiguo y el Israel del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, queridos, amigos, queridos, en conclusión, podemos decir lo siguiente: los predicadores protestantes de hoy, en cierto sentido, se parecen a Saulo de Tarso antes de su conversión a Cristo, pues saltan del Antiguo Testamento al tiempo del fin, pasando por alto a Jesús. Jesús no es tomado en cuenta. Los protestantes afirman que Dios escogió al Israel literal, incondicional e irrevocablemente, y que todas las promesas que Dios le dio al Israel literal deben cumplirse con el Israel literal, en la Jerusalén literal, con un templo literal, por 3 años y medio literales. Enseñan que vendrán enemigos literales del norte y el oriente literal, con armas literales, para librar una guerra literal contra la Jerusalén literal. En toda esta interpretación está ausente Cristo. Conclusión: el apóstol Pablo entendió que Cristo es el centro de la Biblia. Mis hermanos, que Cristo Jesús, la simiente de Abraham, esté presente en tu corazón. Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias porque hemos entendido tu palabra. Ayúdanos a pertenecer al pueblo de Dios y cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde es mi deseo y oración.